Ya, una vez encendido la pantalla hay que fijarnos en el sentido de giro de la máquina. Ahí está indicándonos una flecha, debe girar para acá. Correcto, entonces para hacer eso tenemos que iniciar la secuencia de encendido. Solo tenemos 4 botones. Encendido, apagado, navegación arriba, abajo para ver los parámetros. En este caso nos muestra presión y temperatura nada más. Y el botón para entrar o para la configuración. Salir, entrar, correcto. Cualquier alarma que tú tengas tienes que apagar el sistema, ¿ya? Así se va a reiniciar. No, si te sale esa advertencia quiere decir que está presionado el botón de emergencia. ¿Qué hacemos? Desenergizamos o bajamos la llave térmica principal. Ahí se borra la alarma, entonces ya estamos listos. Nosotros ya previamente verificamos el sentido del giro, así que vamos a encenderlo directamente. Mantienes presionado. El apagado lo mismo, tiene presionado nomás. Cambia la figura. Cerrado, primero estaba abierto, ahora lo cambia cerrado. ¿Por qué no carga? Porque no hemos colocado una válvula en la salida. El aire se está yendo al exterior, no va a cargar el sistema. Muy bien, importante verificar el sentido del giro, por favor. Ahí nos podemos ver a través de la flecha o en todo caso el giro del ventilador. ¿Qué más? Hay que verificar el nivel del aceite aquí en el visor que está al costado, ¿ya? Eso es vital. Si no podemos verificar eso, entonces no hay que darle encendido. Vamos ahí. Debe estar por lo menos a la mitad o un poquito para arriba, no hay problema. Cuando ya enciende ese nivel va a desaparecer. Correcto. Filtro de aire, filtro hidráulico y el filtro separador. Esta es la nueva compresora de tornillos Fiat New Silver, que en este caso es de la potencia de 20 caballos. Vemos que ha reducido mucho el volumen aquí en el tanque de aceite, no tenemos ya mucho volumen, el tornillo también se ve un poco más pequeño y adicionalmente el depósito de aceite, ¿no? Ese es otro modelo. Y podemos ver aquí al costado el nivel. Ahorita se ve completamente lleno. Cuando funciona, cuando enciende, esto tiene que descender. Ya, abajo el motor eléctrico y el templador. El secador ya está incorporado igual que los otros modelos. Vamos a ver por la parte de atrás. Aquí está, este es el separador. Tiene los 3 mismos elementos, lo único que ha cambiado es el tanque del aceite, que en los otros modelos viene abajo y ocupa pues más espacio. ¿Qué más? El sistema de enfriamiento ya viene incorporado directamente en el motor eléctrico. No es como los otros modelos, teníamos un contactor adicional. En este caso el motor que va girando va generando el caudal de aire para el enfriamiento de la máquina. Ya esto hemos visto anteriormente en los compresores Atlas Copco y bueno, Atlas Copco también es el dueño de esta marca ahora, entonces probablemente haya estado incorporando su tecnología. Ya uno, para verlo un poco más compacto, lo vemos un poco más compacto y hay que ponerlo en funcionamiento para ver su capacidad de operación. Aquí podemos ver el sensor de presión de aire
otro modelo, vamos a ver también más adelante. Acá hay otro sensor, debe ser la presión de salida, presión de descarga, el drenador del aceite, y internamente imaginamos que este es el sensor de temperatura, ¿ya? Temperatura, porque está directamente a la salida del tornillo, como debe ser. Muy bien, vamos a proceder a encenderlo. Válvula de alivio para activar y desactivar la válvula de carga, ¿ya? Este es el solenoide que controla a la válvula de carga. Esta es la válvula de carga. El controlador sí es completamente diferente, ya no es el AC Air, no es Air Energy Control, esto ya es propiamente de Atlas. El sistema de control y arranque, aquí vamos a ver también los planos, vamos a estar estudiándolo más adelante, y los contactores para hacer el arranque en estrella y triángulo. Ya debido a su potencia, estos motores a partir de los 7 caballos ya vienen con arranque en estrella y en triángulo. Alimentación principal, esto viene con su cable directo desde afuera, y nuestro transformador para el control, porque el control trabaja en 24 voltios o 12, en este caso está trabajando con 12 voltios. Toda la información disponible está en los planos que nosotros podemos consultar para ver las funciones y para ver los procedimientos de instalación y mantenimiento. Es recomendable verificar eso siempre, los insertos que están aquí en el equipo. Ya, enciéndelo. Ahí está. Muy importante, sí, a ver, por favor, hay que estar atentos porque no tenemos aquí el relé de fase, así que hay que darle un primer giro a la máquina, y si está girando bien, ya pues ahí nomás queda, ya. Pero es peligroso porque no vamos a tener un aviso si la máquina está girando al revés, debe girar a este lado, ya, a este lado, ahí nos vamos a dar cuenta también en el ventilador, hay que fijarnos en eso. Entonces, activarlo y darle un pique. Si está girando bien, continúa funcionando. Si está girando al revés, hay que hacer el cambio de inmediato, ya, porque no tenemos aquí el selector de fase. A ver, está girando para allá, me parece, ¿no? A ver, nos podemos fijar ahí. Ya, está girando al revés, ya. Vamos a tener que hacer la inversión de inmediato. Vamos a invertir cambiando aquí uno de los cables nada más, ya, hay que fijarse en eso. Entonces el ventilador debe girar para allá, jalando aire del exterior para poder enfriar el sistema. Levántalo. Vamos a ver. Encendido y apagado del mismo botón. Navegación hacia arriba, hacia abajo a los parámetros e ingresar. Ya, o confirmar, aceptar. En este caso, 4 botones nada más. El panel es muy simple. Vamos a darle un encendido. Debe girar para allá, ya, en este sentido. Vamos a ver. A ver, ¿te has fijado para dónde giraba? Para allá está girando. O sea, sigue girando al revés, no lo has cambiado. Apágalo.
Voy a cambiar acá. Cuidado que hay corriente ahí, saca la mano ahí, saca la mano, hay voltaje ahí, saca la mano acá. ¿De qué cambio yo? ¿Qué has cambiado? El negro con el marrón. ¿Ah, sí? Sí. A ver, cambio el negro con el gris. Tiene que girar para allá. Para allá. Ajá, vas acá, giró, ¿no? Ya. Ya, listo, a ver, levántalo. Por favor, presione la estrella y presione el principal al mismo tiempo, dale un pique, ¿ya? El estrella es el de arriba. Ya, primero el de arriba, primero presiona el de arriba. ¿Ya? Ahora sí presiona el de abajo, vamos a ver a dónde gira, dale. Presiónalo con ganas, pues, sobrino. Primero el de arriba, después el de abajo, un pique nomás. El KM22, ¿no? El K22, El ¿no? de arriba y el de abajo. El de acá Este es el estrella y este es el principal. 22 y 21, primero y 22. Nunca toques el metal, por seguridad. Ay, ahora sí. Un pique, dale. Ahí está. Un pique nomás, sobrino, un pique nomás. Ahora sí, está girando bien, ¿ya? Correcto. Una vez que hemos verificado eso, ya podemos darle a encender. Vamos a mantener presionado unos segundos aquí. Empieza la secuencia de arranque y la secuencia de apagado también. El mismo botón. Encendido y apagado del mismo botón. Toma los tiempos, los temporizadores. Solamente nos muestra presión y temperatura. Lo único, no hay más. Ya. Hay que probar el secador también. Como vemos, al encender el nivel ha bajado sustancialmente, no es normal. Cuando está apagado ahorita debe regresar a su posición. Al encender nuevamente baja. El nivel se mide cuando la máquina está apagada. Si tienen alguna duda, escríbanos en los comentarios para poder ayudarlos a resolver sus problemas. Gracias por vernos.